Chicos, vamos a hacer 4 ejercicios más sobre el tema de congruencia de triángulos, ¿ya? Algunos problemas son con trazos auxiliares, hay que estar atentos, chicos, prestar mucha atención, sobre todo a los trazos y a la explicación. Concentración, que es lo más importante, ¿no? Bueno, muchachos, se tiene en el problema 10, según texto, dice que PQ mide 6, RS mide 8 y AC te piden calcular, ¿no? Perdón, el valor de QS, ¿no? A ver, un momentito. Piden calcular el valor de AC. ¿Está bien? Ese valor de acá. ¿Ya? Hasta aquí, ¿no? Piden calcular el valor de AC. Muy bien. En la figura se observa que PAP es igual a AB y que BC es igual a CR y que ese ángulo es de 90 grados. Con PQ6 y RS8, ¿cuánto vale AC? Es un problemita clásico de congruencia, de doble congruencia en realidad. Atentos entonces, chicos. Se va a bajar acá la altura en el triángulo ABC. Se baja la altura, digamos, BH. Una altura BH. Y luego voy a completar ciertos ángulos para poder hacer nuestra congruencia de triángulos, ¿no? Acá beta, digamos, beta 90 alfa, alfa 90, esto debe ser beta, beta 90, esto debe ser alfa. Por otro lado, acá voy a llamarle phi, phi 90 omega, omega 90 phi, phi 90 omega. Ya. Todo eso es importante saber por qué esta medida resulta ser igual a esta y por qué esta medida resulta ser igual a esta. Lo propio aquí, esta medida resulta ser igual a esta y esta medida resulta ser igual a esta medida. ¿Ya? Entonces ahí están las congruencias de triángulos. Atentos entonces, chicos, para hacer nuestra congruencia. El triángulo rectángulo PQA, el triángulo recto PQA es congruente con el triángulo recto AHB. El caso es ángulo, lado, ángulo, ala. Ángulo, lado, ángulo. Los dos triángulos son congruentes por el caso ala. Pues una vez que hemos establecido la congruencia, usamos la propiedad de congruencia. ¿Qué dice la propiedad de congruencia? Lo siguiente, ¿no? Si a beta se pone 6 en este triángulo recto, en el otro triángulo recto a beta esto vale 6. Muy bien. Ahora vamos a hacer lo siguiente. El triángulo recto BHC y el triángulo recto, digamos, CSR también son congruentes por tener esta medida igual, este lado igual y esta medida igual, ¿no? Ángulo, lado, ángulo, ángulo, lado, ángulo. Quiere decir que el triángulo rectángulo también BHC es congruente con el triángulo rectángulo CSR. ¿Ah? Y el caso también es ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. Ala. ¿Ya? Muy bien, correcto. Entonces, en este triángulo rectángulo, a phi se pone 8, y en este otro triángulo rectángulo que es igual, a phi, este lado opuesto debe ser 8. Muy bien. Ahora sí, vamos a hallar nuestro valor de x. Por lo tanto, x vale 6 más 8. O sea, 14. Ese es el valor de AC, muchachos, usando congruencia de triángulos. Doble congruencia. Caso ala. Problema 16. Según texto dice en un triángulo acutángulo ABC, donde el ángulo B mide 45 grados, se traza la altura AP y la altura CQ, que se cortan en H. Si BH vale 6 raíz cuadrada de 2, ¿cuánto vale AC? X. ¿Ya? Este es un problema de congruencia, puede ser muy difícil en realidad si no te das cuenta de ciertas cosas. Vamos a ver. El ángulo en B vale 45 grados. 45, 90
esto también debe ser 45. ¿No? A ver, 45, 90, 45. Muy bien. 45, 90, esto también es 45. 45, 90, esto también es 45. ¿No? 45, 90, 45. ¿Qué observo? Observo lo siguiente. En el triángulo rectángulo HPC, observo que el cateto PC y el cateto HP son iguales. Es lo primero que me doy cuenta. Este cateto y este cateto son iguales. ¿Qué más observo? El cateto BP y el cateto AP también son iguales, porque este es 45 y este es 45. Los catetos son iguales. Voy a colocar aquí una longitud, digamos. Esta longitud vale L. Y esta longitud también debe ser L. ¿No? Los catetos son iguales, cuidado. AP y BP son iguales porque son de 45 y 45. L y L. Muy bien. Tenemos L y L, ¿no? Son iguales. Ahora, observe estos triángulos rectángulos. Esté atento. Voy a sombrear este triángulo rectángulo de aquí, APC. Voy a sombrear este triángulo rectángulo, vaya pensando un poco de color casi como rosa, ¿no? Ahí está. APS. Compare ese triángulo de aquí con este verde manzana. Atento. Compare, vaya viendo, vaya observando los elementos. Todos los elementos, observe y dígame si son iguales o no. Este triángulo recto APC y este triángulo recto BPH son igualitos por tener un cateto igual y el otro cateto igual. Dicho en otras palabras, en el triángulo recto APC, lado, ángulo 90 y lado L. Bolita 90, L. En este triángulo rectángulo HPB, bolita 90 y L. ¿Ya? De nuevo, a ver, bolita 90, L. Este triángulo rectángulo. Y este, bolita 90 y L. Quiere decir que el triángulo recto APC es idénticamente igual al triángulo recto BPH. BPH. El caso es lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. El caso es LAL. Muy bien. Esos triángulos rectángulos son idénticos por el caso LAL. Por lo tanto, como los triángulos rectángulos son congruentes, ¿cómo son las hipotenusas? Iguales. A 90 se opone 6 raíz de 2, a 90 se opone x. Por lo tanto, x vale 6 raíz cuadrada de 2. Usando congruencia de triángulos. Ahí tenemos la respuesta. ¿Ya? Vuelvo a repetir. Si los triángulos rectángulos ya son iguales, a la misma medida se opone la misma longitud. En este caso a 90 se opone 6 raíz de 2, en el otro triángulo a 90 se opone x. 6 raíz de 2 es igual a x. Problema 18. En el problema 18, según el gráfico, se observa que BC mide 15, EC mide 4, DE te piden calcular x y este ángulo mide 45 grados. Observamos que este ángulo es recto en A y este ángulo es recto en B. Cuidado con eso. Bueno, es un problemita también de congruencia de triángulos, que se vuelve cada vez más interesante. Observen. Bueno, si todo vale 15 BC y una parte de C vale 4, la diferencia es 11. Ni modo, ¿no? BE vale 11. Ahora, como este es 45 y este es 90, obviamente que esto también es 45, ¿no? 45, 90, 45. Todos suman 90 grados, cuidado. Este es un triángulo rectángulo isósceles entonces. DAC es un triángulo de 45 y 45 de catetos iguales. Quiere decir que esta longitud de acá es igual que esta longitud de acá. Es lo mismo.
¿Ya? Cuidado con eso. Son iguales. Los catetos son iguales. Ahora mira lo que voy a hacer. Prolongo esto. Y a partir de D trazo una perpendicular. 90 grados. Ajá. ¿Qué pasa con eso? A ver. Vamos a completar los angulitos. Atentos con los ángulos. Alfa 90, beta. Beta 90, alfa. Alfa 90, beta. Ah, este triángulo rectángulo es idénticamente igual a este triángulo rectángulo de acá. Son igualitos, por el caso ala. Observe bien los elementos. ¿Ah? Ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. Los dos triángulos rectángulos son congruentes. Vamos a suponer que esto sea un punto, digamos, H. Entonces tenemos que el triángulo recto ABC es idénticamente igual que el triángulo rectángulo DHA. DHA. El caso es ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. El caso es ala. Muy bien. Los dos triángulos rectángulos son congruentes por el caso ala. Entonces vamos a ver los elementos. Por ejemplo, a beta se pone 15. Aquí a beta se pone AH y esto debe ser 15. ¿Correcto? Muy bien. ¿Qué más? Este es un rectángulo, cuidado. Este es un pequeño rectángulo, cuidado. H, B, E, D es un rectángulo. 90, 90, 90, 90 es un pequeño rectángulo elemental, donde los lados opuestos son iguales. Si esto vale BE 11, HD también vale 11. Eso por ser un rectángulo elemental. ¿Ah? Igualito. En el triángulo recto AHD, a alfa se pone 11. En su triángulo igual, que es congruente, a alfa se opone a B. Esto debe ser 11 también, ¿no? A la misma medida se opone la misma longitud. Cuidado con eso. Ahora sí. Como habíamos dicho que HBED es un rectángulo, HBED es un rectángulo elemental, bueno, sus lados opuestos son iguales, pues, ¿no? X vale 11 más 15. Esto es 11 más 15, que es 26. Por lo tanto, X vale 26. Ah, problemita muy bonito, usando congruencia de triángulos y trazos auxiliares. ¿Ya? A ver, resumen. 15 menos 4, 11. Este 11 pasa acá. Como este triángulo es congruente con este, a alfa se pone 11, a alfa se pone 11. A beta se pone 15, a beta se pone 15. 15 más 11, 26. X vale 26 por ser un rectángulo elemental. Problema 19. Problema 19 sí es interesante. Cada vez más. A ver, dice la longitud BC menos la longitud AB mide 8 raíz cuadrada de 2. Si BC vale A y AB le llamo BC menos AD, ¿no? Ya. A BC le he llamado A y a AB le he llamado C. O sea, A menos C queda como 8 raíz de 2. La pregunta es cuánto vale pH, X. Se observa en la figura que este es recto, este es 45, y este punto de acá es medio de AC, y este segmento es perpendicular a AC. O sea, en otras palabras, la recta que pasa por este punto, por este segmento viene a ser una recta mediatriz del segmento AC. ¿Por qué? Porque es perpendicular en el punto medio. Cuidado con el teorema de la mediatriz. Bueno, vamos a emplear nuestro teorema de la bisectriz, teorema de la mediatriz, vamos a ver, ¿ya? Entonces, detalle. Atentos, chicos, pongan mucha atención. 45, 90, 45 aquí. Catetos iguales, XX. Voy a bajar aquí una perpendicular, 90. 90, 90. 90, cuarto ángulo 90. X. X, X, X. ¿Ya? Es un cuadradito en realidad. BHP Q es un pequeño cuadradito. ¿Ya? Elemental.
Ahora vamos a usar nuestro teorema de la mediatriz. La recta que pasa por este segmento, digamos PH, la recta que pasa por PH, esta recta es mediatriz de AC. Usando el teorema de la mediatriz, el punto P equidista de C y el punto P equidista de A. Eso según el teorema de la mediatriz. Se une P con A y se une P con C. Al unir P con C, por el teorema de la mediatriz, desde A hasta P debe ser igual desde P hasta C. Son iguales. AP y PC son iguales por el teorema de la mediatriz. Ahora compare ciertas cositas que van a ver enseguida. Atentos. Cuidado que esta parte es X. Esto es X. Cuidado. PQ es X. Compare esto de acá. El triángulo rectángulo AHP. El triángulo rectángulo AHP. Compare con el triángulo rectángulo PQC. Vaya observando los elementos que tiene, qué elementos tiene igual, qué ángulos son iguales, qué segmentos son iguales. Cuidado que los triángulos son rectángulos, porque tienen un ángulo de 90 grados. ¿Qué podemos decir de ese triángulo rectángulo? El triángulo rectángulo AHP con el triángulo rectángulo PQC. ¿Serán congruentes los triángulos rectángulos? Por supuesto. ¿Por qué? Porque tienen la misma hipotenusa, PC, AP, la misma hipotenusa igual, y un cateto igual, HP y PQ. Si dos triángulos rectángulos tienen sus hipotenusas iguales y un cateto igual, entonces el otro cateto, AH y QC, deben ser iguales. ¿Ya? Esto es congruencia de triángulos rectángulos. Para que dos triángulos rectángulos sean congruentes, todos los triángulos rectángulos ya tienen un ángulo de 90, que es el único elemento igual, 90. Pero para que dos triángulos rectángulos sean congruentes, necesito al menos dos elementos. En este caso, la hipotenusa es un lado igual. El cateto es el otro lado igual. Entonces, si la hipotenusa y el cateto es igual, los triángulos rectángulos sí o sí son iguales. ¿Cómo podríamos demostrarlo o darnos cuenta por qué es igual también? Si usted aplica Pitágoras, como PC es igual que AP y PQ es igual a HP, cuando usted aplica Pitágoras va a demostrar que QC es igual a H por Pitágoras. Por ahí se puede dar cuenta. Entonces, una vez que usted aplica Pitágoras, va a demostrar que QC es igual a AH. Y si AH es igual a QC, entonces los triángulos rectángulos serían idénticamente iguales por el caso lado, lado, lado. Lado, lado, lado. ¿Ya? Pero no es necesario hacer eso, porque para que dos triángulos rectángulos sean congruentes, según la teoría, yo necesito al menos dos elementos, porque ya hay un elemento que es igual, que es el ángulo de 90. Como la hipotenusa y el cateto es igual, ya los triángulos rectángulos automáticamente son iguales. Por lo tanto, AH, el otro cateto, QC, son iguales. ¿Ya? El otro cateto es igual, AH con QC. ¿Quién es AH? AH, C más X. ¿Correcto? AH, C más X, que debe ser igual a QC. QC, C más X. Muy bien. Pero se observa en la figura que X, esta parte de acá, BQ, que vale X, y QC, que vale C más X, es igual a A. Se observa que X, voy a colocar así mejor, BQ más QC es igual a BC. BQ es X, QC es C más X. Y BC vale A. De aquí C más 2X es igual a A, de donde 2X vale A al otro miembro pasa a restar
menos c. Pero a menos c, ¿cuánto vale? 8 raíz cuadrada de 2. Y de aquí sale x. 8 raíz cuadrada de 2 entre 2, 4 raíz cuadrada de 2. Así se demuestra, muchachos, por qué este segmento PH, que es la incógnita, es igual a 4 raíz cuadrada de 2, haciendo congruencia de triángulos rectángulos. ¿Ya? Y usando nuestro famoso teorema de la mediatriz. Ahí quedaba, muchachos.